Buenos días, mi nombre es Isabel Rizan y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatonic. Buenos días, ratoncillos y ratoncillas, espero que estéis bien, que hayáis pasado un feliz fin de semana. Muchísimas gracias como siempre a los nuevos suscriptores, bienvenidos a los que siempre estáis ahí, muchísimas gracias por seguir confiando en mí, por seguir apoyándome, gracias a los que me dejáis los likes, son muy importantes, ya lo sabéis, y bueno, y gracias por las visualizaciones, gracias en realidad por todo. Nos vamos ya con la autora que traigo, que es la misma que traje el viernes, es Eva Díaz Pérez, y traigo una nueva novela suya. Hoy traigo El color de los ángeles, que trata sobre la vida de el pintor sevillano Bartolomé Esteban de Murillo. Comienza con la caída que tiene este hombre desde un andamio, como se me iba a caber el libro, desde un andamio pintando los enormes cuadros que él pintaba, que necesitaba subirse en escaleras para hacerlo. Y empieza con este hombre ya en la cama, metido por esa caída, y cómo él va repasando su vida desde sus inicios. Va pasando por las etapas más duras de su vida, como la pérdida de sus hijos, va pasando por las más alegres, por las preocupaciones que tiene. Habla también sobre el esclavo que él tenía. Y bueno, pues habla precisamente de los problemas todas las vicisitudes y todos los triunfos y su forma tan particular de ver la vida. De eso nos habla esta novela histórica. Bueno, pues a ver, yo tuve la suerte de que estuve trabajando en la tienda de souvenirs que se abrió en el convento de Santa Clara para una exposición que hubo allí, que se llevó a esa exposición, se trajo a Sevilla muchísimos cuadros de Murillo de colecciones privadas que estaban en el extranjero, otras que estaban en España pero eran colecciones privadas, se trajeron también cuadros de Madrid, fue espectacular, una pasada. ¿Y qué ocurrió? Que como yo estaba trabajando en la tienda de regalos, que había muchísimos libros, los trabajadores que estábamos allí pues teníamos descuento. Creo que fui de las personas que más dinero le dejó en la tienda a pesar del descuento, porque me traje un montón de libros que me encantaron y muchos que se me quedaron allí. Tengo un recuerdo de Santa Clara maravilloso, me encantaba la tienda, me encantaba el sitio con todas sus leyendas de fantasma, todas sus leyendas tan oscuro como era, tan frío, me encantaba el frío, de hecho casi me parezco a Joe, casi salgo ardiendo porque me arrimaba mucho la estufa, que las que trabajábamos allí nos llevábamos una estufita, teníamos una estufita, la poníamos y a mí se me arrugó una falda entera, casi salgo ardiendo de tanto arrimarme. Tengo unos recuerdos de Santa Clara maravilloso, de todas las personas que estaban allí trabajando, de mis compañeras, de mis jefas también. Fue una pasada, duró muy poquitos meses, pero yo guardo unos recuerdos maravillosos de ese sitio. Aquella experiencia me confirmó y me alegró de no estar trabajando en una librería, porque es que yo si trabajara en una librería, a pesar de los descuentos, terminaría arruinándome, es decir, es que no me iban a pagar, y iba a devolverles el dinero. Así que casi que es mejor que no trabaje en ninguna librería. El color de los ángeles es un libro que no engaña en ningún aspecto. Para mí resultó como una de esas personas cristalinas que hay muy pocas en este mundo, pero las sigue habiendo. Una de esas personas cristalinas que no se guardan nada, que de buenas que son, la gente muchas veces se aprovecha de ellas y de las que mucha gente piensa que ¿qué es lo que guardará en el trastero? Es imposible que una persona sea así de cristalina, pues las hay y este libro yo lo tengo comparado con esas personas, es un libro muy honrado. Yo no sé si sabéis de lo que estoy hablando, si alguna vez os habéis encontrado con un libro así, sabréis de lo que hablo, porque es que es un libro muy honrado, muy honesto.
Es un libro que es muy parecido a las grandes pinturas del maestro Murillo, porque lo que Eva Díaz, o quizás podamos hablar no del libro, sino de la autora, lo que Eva Díaz Pérez consigue aquí es revestir de dignidad incluso los aspectos más escabrosos o fisiológicos del ser humano. Los reviste con una dignidad que muy pocas veces se ha visto, y yo creo que para eso tienes que tener un sentido de la caridad, un sentido del amor hacia lo que haces y hacia lo que estás describiendo y hacia las personas a las que te estás dirigiendo, que también es muy raro de encontrar hoy en día. Con una pluma exquisita, Eva Díaz Pérez consigue lo que consiguió Flaubert, que es elegir las palabras, la forma de expresarse precisas en el momento correcto, en el momento que lo está pidiendo. Simplemente es exquisita en esta obra. Llega a hacernos ver los trazos del pintor, los colores de sus cuadros, aunque no los tengamos delante, aunque no lo estemos viendo, que yo aconsejo que cuando se lea esta obra, que se busquen esos cuadros, se va a entender muchísimo mejor, pero si no se hace así tampoco importa, es que Eva Díaz Pérez consigue que los veas, aunque jamás los hayas visto. Eva Díaz Pérez te hace leer los perfumes exóticos de la época que había en Sevilla, de las especias, y también te hace leer los olores de la miseria humana y los hedores de las grandes ciudades en aquella época también. Y además convierte su obra en la guía turística perfecta para visitar la ciudad de Sevilla. Este libro me abrió los ojos a algo que no solamente las guías de turismo, las guías turísticas que compramos cuando vamos a visitar una ciudad, suele ser muy recurrente esto de ir a un kiosco, a una librería y comprar una guía de turismo, catalogadas como guías de turismo. Pues no son las únicas guías de turismo. Hay novelas históricas que son incluso mejores que las guías de turismo catalogadas como tales, y que nos va a hacer ver la ciudad de una forma totalmente distinta a como nos la muestra una guía catalogada como guía de turismo, de las típicas. Y además no solamente te va a servir para viajar por la ciudad, para visitar la ciudad, sino que también para visitar la ciudad viéndola con los ojos de otra época. Mi recomendación para leerlo: primero hay que ir con él y viendo todos los sitios donde están las obras de Murillo. Luego yo dejaría reposar un par de días el libro y volver a leerlo marcando aquellas páginas, aquellos textos donde se describen los cuadros. Y por último hay que volver a visitar esos sitios con el libro marcado para leer esos párrafos donde se habla de esas obras. Es una maravilla que te toca el corazón y que es emotiva hasta la ternura. Es una pasada. Como curiosidad podía explicar algo, ¿de acuerdo? Y con esto no quiero decir que yo esté a favor de la esclavitud, ni muchísimo menos. Quien me conozca un poquito pues ya lo sabe. Ni que justifique absolutamente nada. Pero sí quería explicar que Murillo tuvo esclavos. De este hombre, de este esclavo que se habla aquí, cuyo nombre es Sebastián Gómez, se tiene la duda de si realmente fue esclavo o no. De hecho, Hans Christian Andersen escribió un poema sobre el esclavo de Murillo que llamó Lo hizo el zombi, porque corría una leyenda que decía que el esclavo de Murillo corregía los cuadros de su maestro. Esto realmente es raro, pero sí es cierto que los esclavos que tenían Murillo, que tuvo Velázquez, otros trabajadores tenían sus esclavos. Tener esclavos en España era muy natural como en otras partes del mundo, aunque se ha intentado durante muchísimo tiempo limpiar esta parte de la historia, pero sí que hubo esclavos y se tenían esclavos. Murillo, los grandes de la pintura no eran excepciones, también los tuvieron, y lo que sí hacían
los trabajadores, cuando compraban un esclavo, era que le enseñaban el oficio para el que los hubieran cogido. El herrero pues enseñaba herrería a su esclavo, el pintor enseñaba pintura a su esclavo, cómo mezclar colores, cómo utilizarlo. Esto estaba prohibido por la Iglesia, pero si se tenía un esclavo era para que ayudara. ¿Cómo podía ayudar? Pues enseñándole el oficio. Era la mejor forma de que ayudara. Y esto se hacía muchas veces a escondidas. Cuando ese esclavo conseguía libertad de alguna forma, pues podía dedicarse al oficio que había aprendido. La esclavitud, siendo horrible en todas partes, sea como sea y provenga de quien provenga, la esclavitud es algo deplorable. Sí se debe decir, y no es por limpiar el nombre de España, ni muchísimo menos, ya sabéis que yo de patriota tengo poco, porque creo que nacer en un sitio o en otro es cuestión de suerte. Bueno o mal, a mí me ha tocado buena suerte en comparación con lo que hay por el mundo. Me ha tocado la buena suerte de nacer en España, pero no es algo de patriotismo. Pero sí hay que entender que ser esclavo aquí en España no era lo mismo que ser esclavo en América. Las condiciones en España, hablando en general, ya después cada caso particular era asunto aparte, pero en general la esclavitud en España era mucho más llevadera que la esclavitud allende el océano en América. Entonces, pues digo esto porque el miércoles voy a traer otra lectura que tiene que ver con la esclavitud en Sevilla y que creo que os va a gustar muchísimo. Ratoncillo, esta es mi recomendación. Eva Díaz Pérez, la recomiendo. Si no habéis leído nada de ella, empezad a leer porque os va a encantar. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis el like, suscribíos, que es gratuito. Nos vemos aquí el miércoles. Sed muy felices y leed todo lo que podáis.